Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para hablar de este tema. Digamos que tengo que empezar diciendo que la aproximación desde una perspectiva genética y bioquímica a la enfermedad es de pronto un poco diferente a lo que usualmente hacemos nosotros en la práctica clínica. Y muchas veces entendemos claramente algunos conceptos, pero detrás de la fisiopatología de la enfermedad existen varias alteraciones que son muy interesantes de entender y un proceso biológico que es estrictamente regulado y conservado realmente desde Saccharomyces cerevisiae hasta los humanos, que es adicionar proteínas a un anca de glicosil fosfatidilinositol. Y vamos a revisar entonces algunos aspectos generales de cómo es el proceso por el cual se logra finalmente unir una proteína a un ancla de glicosil fosfatidilinositol y por qué razón nuestros pacientes desarrollan este cuadro clínico cuando presentan mutaciones a nivel de PIK-A. Algo que es muy importante decir es que el anclaje de proteínas a fosfatidilinositol no es un proceso único de las proteínas reguladoras del complemento. De hecho, existen más de 100 proteínas de los mamíferos que se unen normalmente a glicosil fosfatidilinositol. Y estas proteínas tienen la particularidad de que cumplen funciones tanto diversas como esenciales. Algunas de ellas actúan como complejos enzimáticos, otros tienen, digamos, funciones reguladoras. Y es muy importante que nosotros entendamos cómo es el proceso que finalmente nos lleva a permitir que una proteína tenga esta presentación a nivel de la membrana celular que la hace diferente a los otros tipos de proteínas que podemos encontrar en condiciones pues normales. Tenemos que decir que esta vía ha adquirido mucha importancia para nosotros por la descripción de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y digamos que no es la única condición que se produce como consecuencia de mutación de las anclas de GPI. Y es importante entender que existen diferentes tipos de mutaciones que no son solamente mutaciones somáticas, sino también mutaciones germinales que pueden derivar en diferentes tipos de fenotipos clínicos que se presentan desde el momento del nacimiento y que se caracterizan esencialmente por anormalidades del desarrollo neurológico. Y son todas producto de un mecanismo común que es tener ausencia de proteínas de esta naturaleza. Vamos a revisar entonces algunos aspectos generales. Básicamente vamos a hablar un poco sobre la biosíntesis, de cómo se produce biológicamente un ancla de GPI. Vamos a revisar algunos aspectos generales de cómo es el control genético de este proceso. Vamos a hablar algo muy concreto con respecto a las mutaciones y algunas perspectivas que son importantes. Algo que es interesante es que el advenimiento de nuevas tecnologías, particularmente la mayor disponibilidad para hacer secuenciación exómica y para hacer, digamos, un abordaje diferente desde el punto de vista genético, ha permitido entender muchísimo mejor qué se requiere finalmente para poder lograr formar un ancla de GPI. Y es en parte lo que vamos a hablar a lo largo de esta conferencia. Bien, vamos a empezar entonces hablando respecto a cómo es la biosíntesis del glicosil fosfatidilinositol a nivel celular. Y vamos a, digamos, tomar algunos ejemplos de células de otras especies, pero realmente, como les mencionaba, es tan esencial el proceso que se ha mantenido conservado a lo largo de las especies desde los hongos hasta los mamíferos, y pues eso nos incluye a los seres humanos. Como ustedes recuerdan bien, la membrana celular es una estructura extremadamente compleja, pero básicamente está constituida por una bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica tiene como características tener determinados fosfolípidos en cierta localización, que de hecho, por ejemplo, es algo que nos permite identificar células en proceso de apoptosis o necrosis, cuando se producen alteraciones de estos fosfolípidos. Inmersas en esa capa, en esa bicapa lipídica, se encuentran diferentes tipos de proteínas. Algunas de ellas actuarán como receptores, algunas actuarán como transportadores y otras tendrán diferentes tipos de acciones esenciales para el funcionamiento de ese tipo particular de célula a la cual estamos, digamos, analizando. Tenemos nosotros el concepto que la bicapa lipídica se comporta como un mosaico fluido, es decir, que es una estructura en la cual pueden existir movimientos laterales, las proteínas pueden tener algún grado de desplazamiento, pero desde el inicio de la síntesis proteica a nivel celular se requiere que las proteínas que están destinadas a permanecer en la membrana tengan péptidos de señal que permiten que esto suceda.
Es decir, que una proteína no se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y va a pasar directamente a través del citosol de la membrana, sino que va a tener que hacer un proceso de transporte a través del sistema de endomembranas celulares, que es el que finalmente va a permitir que esa proteína tenga esa localización específica. Podemos decir nosotros que existen algunas proteínas de transmembrana. Normalmente la característica de una proteína de transmembrana es que durante su proceso esa estructura de hélice de color azul que ustedes ven queda atrapada dentro de la membrana del retículo endoplásmico y se transporta por el Trans-Golgi finalmente a la membrana celular. Y existen otros tipos de proteínas que pueden, por ejemplo, unirse a otra proteína que es de transmembrana y son las proteínas que se consideran periféricas. Pero adicional a estas, existen un grupo de proteínas muy particulares, que son las que nos ocupan, que se unen a una estructura glicolipídica única que se llama un ancla de GPI. Y digamos que este proceso de unir proteínas a un ancla de GPI es una manera diferente de poder localizar proteínas a nivel de la membrana celular y tiene un control genético muy específico que vamos a tratar de organizar pues, en las siguientes presentaciones. Bueno, algo que es importante decir es que tenemos que entender que la unión a un ancla de glicosilfosfatidil-inositol es un proceso de modificación posttraduccional. Es decir, que la proteína debe haberse sintetizado de manera completa para poder unirse a un ancla de GPI. Ustedes recuerdan que existen diferentes tipos de procesos de modificación posttraduccional. Dentro de esos procesos, por ejemplo, podemos mencionar la glicosilación como un proceso esencial a nivel de muchas proteínas celulares. Pero también esto es una forma de modificación posttraduccional de las proteínas que va a permitir que las mismas tengan una localización específica. Y como vamos a ver más adelante, desde el momento en que se inicia la traducción, es necesario que existan señales a nivel de la secuencia del DNA que indiquen que esta proteína va a tener esta localización y se va a unir a GPI, porque no todas las proteínas van a poder tener esta localización. Deben tener algunas características particulares que permitan que las acciones enzimáticas derivadas de los productos de los diferentes genes permitan finalmente que este proceso se lleve a cabo. Bueno, algo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué necesitamos para hacer un ancla de GPI? ¿Cuáles son los elementos a nivel celular que se requieren para que yo pueda hacer una estructura de anclaje en GPI? Tenemos que decir que es un proceso que biológicamente es complejo. Desde el punto de vista bioquímico requiere la participación de múltiples enzimas y estas múltiples enzimas son el producto de múltiples genes que tienen diferentes localizaciones a lo largo del genoma. Y cada uno de estos genes va a tener una función específica dentro de este proceso de formación de estas estructuras. Hasta el momento se han reconocido que son aproximadamente 25 genes los que participan en el proceso de biosíntesis del glicosilfosfatidil-inositol, de los cuales el PIK-A es uno de ellos, de todo este gran complejo de genes y de productos genéticos que derivan en la formación de estas estructuras. Podemos entender el proceso como un fenómeno de adición secuencial de estructuras glicolipídicas que finalmente van a derivar en que se forme una estructura muy compleja que básicamente tiene una estructura de manosa y un lípido, y vamos a ver entonces cómo se va a llevar a cabo este proceso, pues de una manera relativamente simple. Cuando uno le dicen que un ancla de glicosilfosfatidil-inositol tiene esta estructura bioquímica, pues uno básicamente prefiere pasar la página y seguir con la clínica, pues porque normalmente es extremadamente complejo entender cómo es el proceso biológico que deriva finalmente en la síntesis de cada una de estas estructuras. Sin embargo, es un proceso verdaderamente apasionante cómo la célula logra finalmente unir dos estructuras y realmente tres estructuras tan diversas. Es una estructura que tiene una molécula de glucosa, pues digamos en este caso de manosa, o sea un azúcar, tiene un lípido y una proteína. Es decir, que en una sola estructura tenemos los tres pilares de lo que es la vida, por lo menos de los seres en la Tierra. Bien, el proceso inicia básicamente a nivel del retículo endoplásmico. Ustedes entenderán esta figura, básicamente estamos tratando de representar que el retículo endoplásmico tiene una estructura luminal y tiene una estructura que está orientada hacia el citoplasma. Originalmente este proceso va a estar
como ustedes lo ven acá, esta estructura va a estar formada básicamente por un fosfolípido, ¿sí? Y a este fosfolípido vamos a empezar a hacerle diferentes procesos de adición de diferentes estructuras. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una molécula, específicamente de N-acetilglucosamina, y esta molécula de N-acetilglucosamina se va a obtener a partir de un donante que es el UDP N-acetilglucosamina. Esta estructura va a requerir la acción de un complejo enzimático. Y este complejo enzimático es esencial para nosotros. ¿Por qué razón? Porque este complejo enzimático, esta glucosil N-acetilglucosamina transferasa, está constituido por el producto del gen PIC-A. Y ese producto del gen PIC-A se une en un gran complejo proteico multiproteico, pero el producto de PIC-A tiene la actividad catalítica que va a permitir que inicie el proceso de formación de esta ancla de GPI. Ven ustedes representado entonces en la estructura que es naranja con amarillo, que existe, digamos, la adición física de esa glucosamina, en este momento todavía con una N-acetilación a esta estructura que estaba formada por básicamente fosfatidilinositol. Bien, el proceso siguiente es que debemos reorientar esta estructura que se acaba de formar en la membrana del retículo endoplásmico. Y debe reorientarse porque la síntesis proteica se va a llevar a cabo hacia el lado luminal del retículo endoplásmico rugoso, no hacia el lado citoplasmático. De esta forma, ustedes ven que se produce un proceso de traslado de esta estructura formada de manera inicial hacia el lado contrario de la membrana del retículo endoplásmico. Este proceso lo lleva a cabo una enzima que no se ha podido reconocer y que pues por su acción se llama una flipasa, que va a permitir que esta molécula se transporte. Otra acción enzimática va a empezar a adicionarle a esta estructura formada por un fosfolípido que le acabamos de adicionar esta molécula de glucosamina, que por acción de otras enzimas ha perdido la N-acetilación, empezar a adicionar diferentes cadenas. La primera que se adiciona es una cadena acil, como ustedes la ven representada acá en negro. Posteriormente lo que va a suceder es que diferentes acciones enzimáticas van a empezar a adicionar residuos de manosa. Esos residuos de manosa están representados por la estructura amarilla que tiene la letra M. Vamos a adicionar inicialmente 2 residuos de manosa por acción de enzimas específicamente de manosiltransferasas 1 y 3, seguido de la adición de un grupo de etanolamina fosfato. Esta estructura final que ustedes ven a la derecha, que tiene 3 residuos de manosa y tiene la adición de 3 grupos de etanolamina fosfato, es finalmente un ancla de GPI. Y esta ancla de GPI es la forma, digamos, esta estructura con estas mismas características de tener estos 3 residuos, es la que tienen normalmente los glóbulos rojos. Y es algo, digamos, particular porque otras proteínas no requieren esta estructura pues en otras especies y van a tener, digamos, 1 o 2 residuos de etanolamina fosfato unido a los grupos de manosa, contrario a como se presenta en los mamíferos. Si ustedes recuerdan, dijimos que es necesario que se produzca la reorientación de esta estructura hacia el lado luminal en los primeros pasos, porque hacia el lado luminar se sintetizan las proteínas que tienen la posibilidad de unirse al ancla de GPI. Una proteína que tiene la capacidad de unirse al ancla de GPI va a tener un péptido de señal que permite que sea reconocido como una proteína que está destinada a unirse a un ancla de GPI. Esta estructura azul en la proteína que ustedes ven en su caso a la izquierda, básicamente representa algo que se llama la zona omega de la estructura proteica, que básicamente es simplemente un residuo de aminoácido que tiene la capacidad de ser objeto de una acción enzimática. Y lo que va a pasar es que las acciones enzimáticas, específicamente en este caso, la acción de esta enzima que ustedes ven acá, que es una transaminasa, lo que va a hacer es que va a eliminar este aminoácido omega y le va a unir en bloque toda el ancla de GPI completa. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, la manera en que logramos nosotros que una proteína tenga la expresión o esté unida a glicosilfosfatidilinositol requiere primero la formación completa del anclaje de GPI. Eso quiere decir que nuestro CD59 y el CD55 de las personas con hemoglobinuria paroxística nocturna es completamente normal. El problema es que no tienen anclajes de GPI.
Y esa ausencia de anclajes de GPI va a derivar finalmente en que se presente todo el fenotipo clínico. Esta estructura así unida va a ser transportada por medio del trans-Golgi por todo el sistema de endomembranas celulares para finalmente localizarse a nivel de la superficie celular donde la proteína va a ejercer su función. Piensen ustedes entonces que más de 100 proteínas van a tener que sufrir, digamos, este proceso enzimático de unirse en bloque al ancla de GPI para que finalmente puedan lograr su expresión en la membrana. Cuando nosotros miramos un poco cómo es el control genético de este proceso, dijimos al inicio que existían más de 26 genes implicados. Este estudio es realmente reciente, es un estudio que se publicó en PLOS ONE, básicamente en el cual se hizo secuenciación exómica para tratar de encontrar cuáles eran los genes que regulaban cada paso. Y lo que se pudo encontrar es que efectivamente son múltiples genes de la familia PIC que van a estar implicados en los diferentes procesos. Con estas consideraciones de que tenemos casi 26 genes implicados con todos sus productos, nos tenemos que preguntar algunas cosas importantes. El PIC-A participa específicamente en el primer paso de todo el proceso. Este gen PIC-A va a tener, como les mencionaba a ustedes, la actividad catalítica que permite que esto actúe, este complejo proteico, como una transferasa que permite el paso inicial para formar el glicosilfosfatidilinositol. Ese complejo proteico está formado por el producto del gen PIC-A, PIC-C, PIC-H, PIC-P, PIC-G, PIC-Y y otros que actúan, digamos, como estabilizantes o reguladores, pero la actividad catalítica la tiene entonces el gen PIC-A. Tenemos que preguntar entonces, bueno, si tenemos tantos genes, ¿por qué razón solamente tenemos hemoglobinuria paroxística nocturna cuando se presentan alteraciones de PIC-A? ¿Por qué no se puede presentar hemoglobinuria paroxística nocturna por una mutación en cualquiera de los otros 25 genes restantes? Entonces vamos a hablar un poco de algunos aspectos, me quedan muy pocos minutos, voy a tener que acelerar un poco. Tenemos que decir que, para que ustedes lo recuerden, existen dos tipos de mutaciones genéticas que pueden tener las secuencias de DNA de cualquier individuo vivo. Unas mutaciones que llamamos somáticas, que básicamente afectan el ADN de células que no están destinadas a la división, a la reproducción, y que por tanto no se transmiten a las generaciones siguientes, y tenemos un grupo de mutaciones de línea germinal o mutaciones germinales que afectan el DNA de espermatozoides u óvulos y que van a tener la posibilidad también en otros tipos celulares de transmitirse a generaciones siguientes. Nosotros decimos que nuestra HPN es un desorden hematopoyético adquirido, que tiene una población anormal de células que están deficientes en glicosilfosfatidilinositol por una mutación somática del gen PIC-A, que por esta razón pues no va a ser transmitida a las generaciones siguientes. ¿Y por qué solo PIC-A? PIC-A tiene una particularidad y es que de todos los genes que están relacionados con la síntesis del GPI, es el único que está localizado en el cromosoma X. Y esto hace que exista este fenotipo que conocemos como hemoglobinuria paroxística nocturna. Digamos que el problema es que en condiciones normales, uno de los alelos va a estar inactivo porque el cromosoma X en las mujeres va a tener inactivación. Y ese proceso de inactivación se produce pues para que no haya, digamos, una duplicación de material genético. Los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna, y pues la gente normal también, va a tener alguno de los alelos silenciado y van a ser mosaicos celulares, y esto va a permitir que cuando se presente una mutación se exprese, aparezca este genotipo con un fenotipo particular. Algo importante que quería mencionarles es que, aunque nosotros decimos que las mutaciones genéticas de PIC-A son la única causa posible de hemoglobinuria paroxística nocturna, hemos podido encontrar ejemplos de que esto no es completamente cierto. Existen, digamos, posibilidad de que una persona tenga una mutación de línea germinal, por ejemplo, en el gen de PIC-L, y que sus células adquieran una mutación somática en el gen de PIC-L en la vida adulta. Ese proceso nosotros lo conocemos muy bien porque es el mismo mecanismo fisiopatológico por el cual se inactiva el retinoblastoma, que tiene, digamos, esa es la razón por la cual el retinoblastoma finalmente se inactiva.
Tenemos nosotros alguna evidencia, y hay algunas publicaciones, de que existen casos de hemoglobinuria paroxística nocturna que no son producto de mutación de PIK-A. Esta publicación, que se hizo en Blood hace unos años, analizó el caso de una mujer que tenía un cuadro clínico de anemia hemolítica con CUMS negativo, que desarrolló un cuadro franco de hemoglobinuria paroxística nocturna y de hecho respondió al tratamiento con eculizumab, pero no tenía mutaciones de PIK-A. Sin embargo, lo que tenía como característica central es que su fenotipo era tener células deficientes en proteínas que se anclaban a glicosilfosfatidilinositol. Adicionalmente tenemos que decir que aparte de los trastornos somáticos de PIK-A, existen mutaciones de línea germinal. Es decir, que la alteración de la biosíntesis del glicosilfosfatidilinositol no solamente produce hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando esto se presenta a nivel de línea germinal, se producen diferentes fenotipos clínicos. La gran mayoría de las veces, las mutaciones de línea germinal tienen letalidad embrionaria, pero existen reportes de varios casos, como este que les traigo a colación, en el que se hace una revisión de cuál es el fenotipo de los pacientes que tienen mutaciones de línea germinal de PIK-A, y se demuestra que tienen múltiples alteraciones a nivel neurológico, alteraciones del cuerpo calloso, pero no tienen hemólisis. Y algo que pues no se sabe exactamente, por lo menos en los dos casos reportados hasta el momento, y esto realmente es muy reciente. Tenemos que concluir entonces que la biosíntesis del glicosilfosfatidilinositol es compleja, es un proceso estrictamente regulado que requiere la participación de los productos de múltiples genes y cuya anormalidad, tanto a nivel somático como de línea germinal, produce fenotipos clínicos de enfermedad. Adicionalmente tenemos que decir que la hemoglobinuria paroxística nocturna es el producto de una mutación somática, pero que existe posibilidades de que personas que tienen mutaciones de línea germinal y adquieren mutaciones somáticas en otros genes que controlan la biosíntesis, también desarrollen hemoglobinuria paroxística nocturna. Y como mencionaba el doctor Vallejo, el diagnóstico sigue siendo a partir de las características de expresión a nivel celular de las proteínas que se anclan en glicosilfosfatidilinositol, y con estas consideraciones realmente no hay demasiada utilidad de aproximarse desde el punto de vista genético. Muchísimas gracias.